Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros un hombre estudioso, un hombre que se ha dedicado a analizar los diversos temas, que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, que es analista político, analista internacional, se dedicó a la filosofía, a la teología, que tuvo diversas actividades en todo este aspecto, que tiene un hombre joven que se ha preocupado en seguir analizando y estudiando. Además está en funciones universitarias, trabajando y estudiando en general. Me refiero al doctor Pablo Doms, que es un hombre que tenemos el gusto de tenerlo hoy en Corriente de Pensamiento, donde todo el mundo se puede expresar con total libertad, exponiendo sus puntos de vista para que esto se someta al análisis y al estudio de los problemas. Pablo, te quiero agradecer tu presencia y no he tocado otros temas porque si no vamos a perder tiempo para el programa. Se gana con tu actuación y para la gente sería un poco egoísta que le quitemos tiempo a que vos expongas tu posición. Primero pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo estás viendo las cosas del país? ¿Cómo estás viendo la función del gobierno y de la oposición? Pensando ya con proyección futura a la elección del año 2027. Un placer, José Antonio, saludarte. Un placer. Muchas gracias por la invitación a este programa que tiene toda una tradición dentro del debate público argentino. Así que me siento muy honrado con la invitación. Y respecto a tu pregunta, yo creo que son tiempos interesantes para el análisis político donde comienza de a poco el armado de las candidaturas, la definición de los distintos espacios que van a ser los protagonistas del año 27, teniendo en cuenta que hay un eje ordenador que tiene que ver con el rol del presidente y con el rol también de la agenda política que ha marcado el presidente Milei, que creo que en ese sentido es bastante original, ¿no? Me parece sumamente interesante eso para remarcar, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que creo que ha habido una serie de aprendizajes que empezaron a instalarse como agenda común en la política argentina, y uno de ellos tiene que ver con el equilibrio fiscal, que era una de las metas que el presidente prometió al candidatearse, y creo que va a ser el gran eje ordenador de la oposición, ¿no? La agenda política del gobierno creo que va a ser no solamente el capital político de Milei para las elecciones en las que buscará seguramente su reelección, sino también para la oposición como eje ordenador de su motivación de campaña, ¿no? En ese sentido, estoy expectante. Creo que Milei ha marcado una forma de hacer política que es bastante innovadora. El uso de la tecnología en su campaña ha sido decisivo. Milei es un personaje no solamente disruptivo, sino un outsider, ¿no? Esto para usted que tiene una gran tradición de participación en la vida pública argentina. La construcción de un perfil político y de una candidatura habitualmente requería muchísimos años de participación en la vida pública, de la vida institucional, y Milei ha tenido una irrupción que en ese sentido creo que es interesante para analizar como fenómeno, porque no solamente logra ganar las elecciones a través de un discurso muy sincero, muy desnudo sobre la realidad política, sino que también me parece que es un discurso que se ha construido en base a espacios no tradicionales, como por ejemplo el de las redes sociales, ¿no? Y ahí hay una dinámica distinta, creo que aporta, que también es un desafío para quienes se constituyan en el eje opositor en la próxima elección, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que fue la pandemia ha permitido la incorporación a temas de opinión pública de un montón de personas que no consumen habitualmente programas políticos y demás. Entonces creo que él introduce una nueva dinámica de hacer
política que tiene que ver con el uso de las tecnologías, como mencionaba antes, y que por otro lado eso se acelera, creo yo, con la pandemia y el acceso a información política de una comunicación no tradicional eh, a la que acceden personas que habitualmente no estaban interesadas en los temas públicos, ¿no? Y creo que pone en agenda ciertos temas poco simpáticos habitualmente para la política, como tienen que ver con el equilibrio fiscal y con el recorte del Estado, ¿no? Creo que eso es un eje interesante. Pablo, una interrupción. Sí. Uno no crees, me parece la apertura, la expresión, uno cree que hay un poco de exceso en algunas manifestaciones, en alguna confrontación, en determinadas circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta la institución presidencial, digo yo. Esta es la pregunta que vos con toda tranquilidad me la vas a contestar. Yo creo que es un liderazgo distinto. Cuando mencionaba que es disruptivo, me refiero a eso, pero creo también, José Antonio, que responde a un modo de comunicación política muy en boga. Si uno ve los liderazgos internacionales, como por ejemplo el de Trump, esa especie de ruptura de la investidura y la participación, si se quiere, en temas no de la alta política, como por ejemplo participar a través de la comunicación o la respuesta de un tuit a un determinado actor o a alguien famoso, que lo hace también Trump, creo que marca una especie de desacralización de los políticos, ¿no? Creo que estamos frente a liderazgos que, obviamente, la línea es muy sensible de lo institucional, ¿no? Pero también es cierto que ellos marcan una forma muy diferente y creo que también es el desafío que tienen quienes se alisten en la oposición de tomar esa lógica de comunicación política, ¿no? Pero sí es verdad esto que vos mencionabas, de repente uno imagina a los grandes líderes introducidos en temas de la alta política y hay momentos donde bajan a opinar sobre cuestiones de repente que en otros contextos serían menores y ahí se da una disociación interesante también para establecer porque hablan desde la investidura presidencial, desde la primera magistratura o desde un ciudadano común que está opinando sobre cuestiones públicas, ¿no? Esa disociación también es algo interesante para profundizar. Porque ahí esa disociación también es un punto de inflexión en lo institucional, ¿no? Ahora, en lo institucional, vos que sos un profesor en toda esta materia, ¿cómo la estás viendo? Y desde el punto de vista internacional, que también es importante, tenemos algunos casos, el último con Brasil. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, yo creo que ahí se ve ese hiato o ese desajuste entre lo que era el procedimiento institucional habitual y la irrupción de estos liderazgos que son bastante disruptivos, ¿no? De repente, hoy nos encontramos que el mundo decide temas de agenda internacional a través de un tuit de un primer magistrado, ¿no? Es decir, ahí hay, yo creo, como ese desfasaje que todavía no se logra acomodar por dónde es la comunicación oficial y qué punto de inflexión marca eso a nivel institucional. Por otro lado, también asistimos a la crisis de las instituciones tradicionales a nivel internacional, ¿no? Es decir, los conflictos geopolíticos que tenemos, por suerte lejos de Argentina, pero que obviamente también influyen en la política diaria. Son conflictos que habitualmente podían encauzarse en los marcos institucionales de las instituciones globales y hoy vemos que esas instituciones pisan en falso en muchos casos, ¿no? Yo creo que es un momento muy complejo y creo, dada tu experiencia, José Antonio, creo que asistimos a un mundo donde los liderazgos convencionales están desdibujados, ¿no? Las formas convencionales están desdibujadas, pero tampoco tenemos grandes pensadores que puedan tomar el desafío de pensar sobre el momento en el que vivimos, ¿no? Es decir, hemos tenido una gran tradición, ya que estamos en corrientes de pensamiento, de intérpretes de todo lo que ha sido la reapertura democrática, el afianzamiento de las instituciones,
Y hoy ese espacio, ¿no? Donde había filósofos, sociólogos, politólogos, grandes juristas, se ha trasladado más bien a personas que están vinculadas con el desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, un Peter Thiel. Y entonces me parece muy interesante entender esta etapa como una etapa donde los liderazgos tradicionales se van desarmando, pero también quienes aportaban ese paraguas de ideas para interpretar en clave los momentos que vivimos, también se han ido desarticulando, ¿no? Luego de la caída del muro de Berlín, que ha sido un gran punto de inflexión, sin lugar a dudas, en la historia de la humanidad, uno podría tener, por ejemplo, a Francis Fukuyama, ¿no? Y esta idea de que el capitalismo y la democracia iban asociados íntimamente y que iban a poder impactar de manera tal de ser corrientes hegemónicas y homogéneas a lo largo del planiferio, y uno empieza a darse cuenta de que eso no ocurre. Y por otro lado, creo que también no tenemos esos grandes pensadores que nos den las corrientes para poder pensar de manera global el mundo que nos ha tocado vivir. Y siempre recuerdo un ensayo de Ortega y Gasset que hablaba de la barbarie de la especialización, ¿no? Y creo que es uno de los problemas que tenemos. Hay grandes especialistas en temáticas muy específicas, pero falta ese diagnóstico global para poder entender cada una de las piezas que conforman el escenario internacional y obviamente que tienen una repercusión en el escenario local, ¿no? Pablo, ¿y cómo estás viendo? Es decir, uno plantea que los ingresos sean superiores a los egresos. Ahora, al tema social, como lo estás viendo, en distintas especies, distintas circunstancias, donde evidentemente hay algunos temas a lo mejor haya que revisarlos y tratar de resolverlos, por lo menos mejorarlos sensiblemente. Que te dejo con Bueno, más tranquilidad que te esperas. yo creo que evidentemente en el caso local argentino, el presidente ha marcado desde un primer momento una agenda dura, ¿no? Es decir, ha sido muy transparente en decir cuáles eran las metas que buscaba cumplir, entre ellos el achicamiento del Estado y buscar el equilibrio. Es interesante porque creo que asistimos a una de las pocas veces donde un primer magistrado dice crudamente qué es lo que piensa hacer y que eso que piensa hacer tiene un gran costo social, ¿no? Yo creo que ese costo social, de alguna manera, ha sido, al menos en la capital federal, todo lo que habían sido los piquetes, las marchas y demás, fueron de alguna manera controladas, ese clima social que se ha generado. Fíjese usted que todo lo que fue el planteo de la financiación de la universidad pública no tuvo una gran proyección a lo largo del tiempo. Es decir, el presidente ha contado de alguna manera con la noción de sacrificio de la población, de la ciudadanía, en cuanto a las finanzas, en cuanto a poder ajustarse un poco y pasar tiempos poco felices para lograr, digamos, ese equilibrio fiscal. Sí creo que un segundo mandato de Milei plantea o exige de alguna manera rever la cuestión social para que ese gran auspicio, apoyo que ha tenido la población para llevar adelante las reformas, eh, se traduzca en una mejora, obviamente, en la calidad de vida de la población, pero también del clima social, ¿sí? Yo creo que a pesar de que las reformas han sido muy drásticas, no ha habido un impacto en la manifestación pública muy alto. Pero sin lugar a dudas es una situación para rever. Y ahí yo creo que hay un punto neurálgico que quizás este gobierno tenga que hacer mella, en el que tenga que hacer mella, que es el tema educativo. Fíjese usted que lo que hizo grande a la Argentina fue la promoción social, el ascenso social que garantizó la educación pública, ¿eh? Y hoy cuando uno se encuentra con los índices educativos, uno ve que en los sectores de primaria y secundaria hay una migración importante hacia la oferta privada, que no siempre es una oferta muy cara, pero que garantiza cierto orden. Los índices educativos no son los mejores en ese sentido, y yo creo que ahí es el punto neurálgico para pensar la Argentina del futuro, ¿no? Para mí es muy importante porque lo que históricamente ha garantizado el ascenso social, la promoción a mejores condiciones de vida, ha tenido que ver con la instrucción, ¿no? Y hoy
tenemos unos índices que son bastante terribles. Si usted toma desde la- el 2010 a la fecha, el índice por el cual los chicos, que refleja cuánto tarda un chico en aprender a leer, es bastante penoso ver esos resultados porque hay un decrecimiento respecto a lo que había sido en otras décadas de la Argentina, ¿no? Entonces creo que para mí ese es el punto central, porque además la distancia en conocimiento se marca hoy por hoy en el acceso y en el uso de la tecnología. Nosotros tenemos muchos intelectuales que están planteando la robotización, que están planteando la aplicación de la inteligencia artificial y cómo eso también va a desplazar eh, a los trabajos tradicionales. Entonces, si nosotros no incorporamos eso, pero a su vez la educación no garantiza un acceso igualitario en el sentido de una educación de calidad con el desarrollo de habilidades y competencias, creo que va a ser muy difícil en los próximos 20 años poder manejar la crisis social argentina, ¿no? Porque el nivel de exclusión yo creo que no va a ser tanto económico, ¿eh? Sino que va a tener que ver con esa brecha digital que va a ir increyendo si no se empieza a trabajar desde ahora en temas educativos de manera profunda. La deserción educativa es muy amplia. Usted fíjese que durante el gobierno kirchnerista se logró que la educación secundaria fuera obligatoria, ¿no? Eso es un elemento muy importante. Ahora, el nivel de deserción es altísima, ¿eh? Y uno compara los rendimientos de alguien que tenía la educación primaria hace 30, 40 años atrás con los actuales y va a haber una disparidad muy grande, ¿no? Y eso yo creo que es un tema importante porque la educación más la instrucción es lo que permite una mejor calidad de vida. Usted puede tener una asignación de recursos importante, pero si no hay un contexto ahí que alimente las distintas preferencias que uno pueda trazar, es una situación más complicada, ¿no? Querido Pablo, nos quedan 5 minutos. Yo digo 6, vamos a buscar uno más. ¿Cómo ¿Cómo estás no? viendo el tema del funcionamiento del Parlamento, la relación de los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional? Y bueno, esta relación, ¿cómo crees que va a seguir funcionando? Porque acordate que en la reforma, en 94, hay temas pendientes todavía. El otro día que el tema de la coparticipación, del entendimiento con las provincias, ya tuvimos otras circunstancias similares, no sea, en 22 años permanece sin ser tratada una cuestión de enorme trascendencia. Yo creo que a lo mejor, aunque esté la ley, no se lleven a cabo las acciones pertinentes, pero creo que también tenemos que acordarnos de que no podemos ir a buscar la provincia cuando necesitamos sus senadores o sus diputados. Creo que tenemos que ser ecuánimes en eso, serios, responsables, y que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo quiero saber vos, que sos un hombre que estudiás, que estás en todo esto, ¿cómo lo ves al tema? Bien, yo lo primero que veo es una composición el Congreso Nacional muy distinta a la tradicional y eso tiene un gran costo político, porque quien no tiene una trayectoria, quien de repente aparece de manera innovadora, si se quiere, novedosa, desconoce el funcionamiento y eso genera un costo muy alto a la hora de negociar, ¿no? Yo creo que la experiencia legislativa es algo que en todos los países se premia y creo que en la Argentina tiene que ser recuperada, ¿no? Eso como primer punto. En segundo lugar, creo que el gobierno tiene un gran desafío, que es dar un rol más protagónico a las provincias y que no sea solamente por una cuestión de coyuntura electoral. El AMBA, podríamos decir, la capital federal y la provincia de Buenos Aires, que habitualmente siempre han decidido las elecciones por su volumen de votantes y que fíjese usted que las últimas etapas de toda elección presidencial ha estado centrada en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Se dice que quien gana el conurbano define el color político del nivel nacional. Yo creo que el gobierno tiene ese gran desafío de buscar
una nueva vinculación, buscar por empezar un interlocutor válido con los gobernadores y armar un equilibrio diferente, ¿no? Tienen instrumento legal, como usted decía, que es a partir de la reforma del 94, ¿no? Pero creo que el hecho político tiene que ser ese. La pandemia demostró que tristemente las decisiones respecto a la sanidad y a la regulación de las salidas y demás y las restricciones se planteaban entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Usted como un hombre del interior habrá visto que todo el tiempo estaba el presidente, bueno, después se terminaron peleando, ¿no? Pero estaba el presidente, el gobernador de la provincia y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El jefe de gobierno. Ahora, no son tampoco representativas. En el interior del país había otras realidades, ¿no? Y yo creo que esa foto es un desafío para revertir. No puede ser que el AMBA defina la política argentina. Las provincias tienen toda una perspectiva de crecimiento a nivel productivo mayor que el que puede tener la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que en muchos aspectos está saturado. Entonces creo que lo inteligente sería poder tener una agenda sostenida en el tiempo, donde no solamente sea una alianza política, coyuntural, electoral con los gobernadores, sino una agenda de trabajo para el desarrollo efectivo a nivel productivo de las provincias, ¿no? Para mí es fundamental eso y vuelvo al principio también de mi respuesta, el revalorizar el rol de los legisladores, ¿no? Creo que eso es fundamental porque no solamente garantiza la división de poderes, garantiza el pleno funcionamiento de la República, sino que también jerarquiza la política. En el Congreso está representado todo el país, ¿eh? Oposición y oficialismo. Y creo que el aumentar la trayectoria, el aumentar la presencia de personajes con trayectoria en el Congreso permite de alguna manera un diálogo político más sabio. Pablo, a veces, nos quedan 3 minutos, pero digo lo siguiente, a veces la actitud de los legisladores no es coincidente con la de los gobernadores, que puede ser de otra manera, cada uno los guía y a pensar en lo que significa el desarrollo nacional. ¿Cómo estás viendo todo esto? O hablaba de la política exterior, hablamos de la educación. ¿Y el sistema republicano crees que puede mejorar su situación y funcionar más clara y definitivamente? Yo creo que sí. Me refiero también al poder. Bueno, ahí has tocado un punto que me parece neurálgico. Yo creo que sí, creo que el que más se ha ayornado de alguna manera a las corrientes de circulación política e interpretación social ha sido el poder ejecutivo y legislativo, pero sí creo que tiene que repensarse el funcionamiento del poder judicial, ¿no? Hay muchos aspectos que no marcan una transparencia, que marcan un uso político del poder judicial, y por otro lado, la gente percibe que es una de las peores instituciones. La gente percibe en todos los niveles que no hay justicia, que la justicia es lenta, que demora mucho, ¿no? Y sobre todo que es oculta. Y eso yo creo que es un gran punto en contra para el sistema republicano, para el sistema institucional, ¿no? Es decir, Totalmente. el presidente con sus pros y sus contras es una persona que opina, que se manifiesta, uno le puede gustar o no, pero lo ve ahí. Los legisladores uno puede ver los debates. Ahora, la justicia siempre tiene ese manto de sospecha por ese carácter más oculto, donde puede haber arreglo o no, quizás no es correcta la percepción que tiene la ciudadanía, pero lo cierto es que si no se moderniza, si no busca una manera de ser más expeditiva, tristemente yo creo que es el último orejón del tarro del sistema institucional, ¿no? Pablo, nos queda 1 minuto, pero agrego esto. Yo pienso que indudablemente había una gran falencia en la designación de jueces, por ejemplo. Ellos Totalmente. enviaron 208 pliegos a ver qué pasa con el Parlamento. Pero ahí te pregunto en este minuto que vos definas cómo ves sintéticamente lo que acabamos de hablar y ver. Bueno, yo quisiera tener una visión de esperanza, ¿no? Somos argentinos, queremos nuestro suelo, cada uno en su función tiene un compromiso con el desarrollo del país. Yo lo que espero es que
se pueda fortalecer el sistema democrático argentino, que ese gran aprendizaje que hemos tenido con la recuperación de la democracia sea un músculo que vamos fortaleciendo, que algunos comportamientos que de repente uno podría dudar de la seriedad institucional con la que se procede, sea un mal paso que se corrige rápidamente, y que por otro lado la estabilidad sea que el gobierno ansiadamente busca, sea el puntapié inicial del crecimiento que venga, ¿no? Yo creo que tenemos que ir por un esquema. Pablo, te agradezco mucho tu presencia y estamos en contacto para seguir analizando. Cómo Un no, abrazo, un placer, muchas gracias. un placer. Para mí también. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Con Galicia Eminent tenés experiencias para disfrutar más momentos. Aprovecha hasta 25% de ahorro en restaurantes exclusivos sin tope de reintegro. Tenés todo, tenés Eminent. La verdad es que cada vez estamos más convencidos que las distintas opiniones son trascendentes e importantes para la actualidad y el futuro nacional. El doctor Don decía que todos queremos que le vaya bien, y yo ratifico que coincidamos o no en las expresiones y en los análisis con respecto a la situación anterior, actual y posterior. Creo que nuestra obligación es pensar que cualquiera sea el sello político de los que tienen la responsabilidad de conducir, todos queremos que 7 millones de argentinos le vaya bien, tengamos posibilidad de que el sistema republicano resplandezca, que el Poder Judicial dentro del sistema republicano, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tengan vigencia y que tengamos un mejor nivel de vida para todos los argentinos, para que el país resplandezca y tenga la vigencia y la presencia a que todos aspiramos. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa